declaro que todo paradigma, toda idea del pasado que no sea de ti, Señor, que podamos borrarla y poder tener una nueva forma de ver y leer tu palabra. La que tú tienes, no la que el pastor va a dar, no la que otro va a dar, sino la que tú nos vas a dar, Señor. Y poder escudriñarla, la palabra, apoyarnos también en todo el resto de la Biblia, porque tu palabra es la verdad. Como dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Lo dedicamos ahora para todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, lo voy a silenciar a todos. Siempre Ya, pueden levantar la mano, hay uno para levantar la mano, o pueden interrumpir, por favor, ponen el volumen y hacen la pregunta. Saben que a mí no me molesta, ¿ya? No ya. hay ningún problema. Gracias. Ok, los estoy silenciando y arrancamos a compartir la pantalla. Muy bien. Hoy día, ya. Hoy día vamos a comenzar con el libro de Hechos. Curioso, ¿no? Se llama el libro de Hechos, no el libro de dichos. No son los dichos los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Como ustedes ven acá, le estoy poniendo en el lado izquierdo una traducción que es la Reina Valera, la que más usamos, ¿correcto? Y en el lado derecho una traducción que se llama la Nueva Biblia Viva, que la verdad que me gusta mucho cómo la han traducido. La estoy usando bastante, junto con otras traducciones, por supuesto, y siempre con el griego, que no se los estoy diciendo ahorita porque ustedes no entienden griego, pero para sacar el mayor provecho de la palabra. Ok, comenzamos. ¿Quién escribió este libro? Fue un médico, Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas escribió esto. Y si ustedes se acuerdan, en el primer tratado de Lucas, el Evangelio de Lucas, se lo dedicó a Teófilo. Y acá otra vez se lo vuelve a dedicar a Teófilo. Por algún motivo él era de repente sustentador, no sabemos, no se sabe exactamente qué fue, pero comienza así diciendo, en el primer tratado o en la primera carta, o Teófilo, distinguido Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primero, en el Evangelio de Lucas dice que lo empezó a enseñar en orden. El único evangelio en orden cronológico es el de Lucas. Los otros van saltando de una etapa a otra, o van contando una historia porque quieren hacer algo, pero luego van retrocediendo y avanzando. En cambio, Lucas no. Lucas es cronológico. Y es igual también acá en el Hechos de los Apóstoles, es cronológico. O sea, todo lo que va ocurriendo es uno detrás del otro. Nunca es avance y retrocede. ¿Ya? Es más fácil de entender. Ok, había comenzado a enseñar todo lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, en el cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Curioso, ¿no? Aquí dice a los apóstoles que había escogido. Dios escoge apóstoles. Vamos a ver por qué menciono eso, vamos a ver exactamente el punto después. A quienes, los apóstoles, también, después de haber padecido, después de ver todo lo que pasó y murió, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitables? Que no hay forma de que sean engañosas, sino sin ninguna duda, o sea, pruebas totalmente ciertas, ¿no? Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, desde que Jesús resucita hasta que se va al cielo son 40 días. ¿Sí? Y desde que se va al cielo hasta Pentecostés hay otro número de días que vamos a ver después. Y estando juntos, estaban todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí Jesús daba una orden clara. Ellos habían estado por Galilea, igual que con él, por Nazaret, etcétera, etcétera. Después de la resurrección me refiero, porque Jesús le dijo, vayan a Galilea, y le dice ahora, se van a Jerusalén. Jerusalén era un sitio de peligro, Jerusalén era un sitio en que no se sentían seguros, que no podían salir a la calle, pero le dice, vayan ahí. Ojo, que no siempre las cosas son lógicas a nuestros ojos, pero lo importante es que ellos obedecieron.
para que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Qué les había ofrecido él? Le dijo claramente que él iba a mandar un consolador al Espíritu de verdad, el que los guiaría a toda verdad, que les enseñaría la verdad y les recordaría lo que él les había enseñado. ¿Sí? Eso fue lo que dijo la promesa de Jesús. Y dice en el 5, Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros, dentro de poco, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acá hay un punto. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo debíamos bautizar? Cuando se fue, dijo, hay que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en mi nombre en otras versiones, ¿ya? En el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, que es Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan no es el bautismo nuestro ahora, porque eso es un bautismo solamente de arrepentimiento. El bautismo de Jesús es arrepentimiento, es salvación y es Espíritu Santo. 3 en 1, ¿ya? Ok. Le dice que va a venir el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero no dice cuándo. Qué interesante, ¿no? Porque si te dicen cuándo, a veces uno dice, bueno, espero esos días. Pero cuando no te dicen cuándo, requiere más fe. Señor, lo que tú quieras. Es una forma de aprender a hacer las cosas a la forma de Dios. Cuando quieras, como quieras, donde quieras, con quien quieras, ¿no? Y entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando que otra vez Israel fuera el reino poderoso de la época de David, de la época de Salomón. Fíjense, Jesús les había enseñado mi reino no es de este mundo, yo me voy al Padre, ustedes van a... Y no les entraba. Pasaron 3 años con él, les repitió una y otra vez, les repitió de su muerte y resurrección, está mencionado no menos de 3 veces por Evangelio. Ok, y aún así, cuando fallece, no lo creían que iba a resucitar. O sea, no les entraba, todavía no tenían el Espíritu Santo, recuerden eso. ¿Ya? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, hay cosas que el papá, nuestro papá Dios, no nos va a revelar y hay cosas que sí nos va a revelar. Dios tiene potestad para hacer esto, lo revelo porque es bueno, esto no lo revelo porque es bueno para ustedes que no lo revelen, ¿no? 8, y ahí está el versículo clave. Recibiréis poder cuando haya venido o descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí poder ser mis testigos, seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Regresemos al 8. ¿Recibiréis poder para qué? Para ser testigos. ¿Qué significa testigos? Vamos a hablar de Jesús y qué Jesús hace y qué Jesús dice. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué hicieron los apóstoles? Obviamente dijo, váyanse a Jerusalén y quédense quietos hasta que reciban el Espíritu Santo. Y de ahí me van a testificar en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Cuando leemos la Biblia, tenemos que ver cuando las personas obedecen y qué pasa, cuando no obedecen y qué pasa. Ahora los discípulos van a obedecer, se van a quedar en Jerusalén y van a esperar a llegar el Espíritu Santo. Y pasa algo maravilloso, impresionante, que lo vamos a leer ahorita. Pero también le dijo que vayan a Judea, que lo hicieron, hasta ahí llegaron. Samaria no fueron, ninguno de los apóstoles fue. Fue Felipe, que era uno de los discípulos, porque el Señor, el Espíritu Santo le mostró y se fue. Ahora vamos a ver dentro un poquito. Y por eso recién fueron los apóstoles. Cuando revisemos el capítulo 10 de Hechos, vamos a ver que recién ahí Pedro dice, a los gentiles también viene la salvación y el Espíritu Santo, como que descubrieron algo que Dios les decía es para todos, pero no lo entendían, aún con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver que recibir el Espíritu Santo es un don de Dios, es una cosa maravillosa, la vamos a ver ahorita en lo que viene, pero es un proceso de entregar cada parte de tu mente y de tu vida al Espíritu Santo. Y no ocurre todo simultáneamente, inmediatamente. Uno se va a dar cuenta, se dando cuenta de qué zonas o áreas de tu vida que no le entregas a Dios y no te hace bien, entonces las entregas. Y ¡uf!
otro ascenso, otra parte que le entrega, ¡uf! Y vas ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y creciendo. Mientras más rápido nos damos cuenta, más. Entonces tenemos que aprender acá de los errores cometidos. Gracias a ellos podemos nosotros también dejar de cometerlos o que sean menos largos, o sea, que sea más rápido el cambio. Ok. Bueno, en el 9 dice que lo alzaron los ojos. Y 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. No dice que ellos lo van a ver, ¿eh? Está diciendo, así como usted lo ha visto que le ha subido, así igualito va a venir. En otras palabras, va a ser visible. Cuando revisamos, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo que hemos revisado de profecía? Que era visible, le gusta hacer fanfarria, sonido y todo, lo dice una vez más, visible. ¿Cuándo? No dice. Pero o sea, así va a venir, bajar del cielo. Ok. Y aquí ocurre algo sumamente interesante. Del versículo 12 al 20, perdón, hasta el 23, perdón, hasta el 26, voy a leerlo seguido y vamos a analizarlo después. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Un día de reposo es más o menos 1 kilómetro de caminar, por si acaso. Una capite. Cuando Jesús dice en Mateo 24, orad para que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo, es porque en Israel, en el día de reposo, los sábados, también no te dejan caminar una distancia grande, entonces no puedes escapar. Por eso decía, no oren para que mi venida no sea, perdón, que la venida del anticristo no sea el día de reposo. Y ¿entrados a dónde? Al aposento alto, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Aguanten aquí. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo no es Pedro y Jacobo, no es este Jacobo, porque este Jacobo es otro. Este Jacobo es el hermano de Jesús que luego fue líder de la iglesia, que fue el que dirigió el primer concilio en Jerusalén, el que dijo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí, que lo vamos a ver también han hecho los apóstoles. Este Judas, hermano de Jacobo, significa que también este Judas es hermano de Jesús, aparentemente. Bueno, entonces acá hay 3 Jacobos, ¿no? Jacobo o Santiago, lo mismo, Santiago, Jacobo, 2 Santiagos, y este Jacobo que es el que fue líder de la iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hijos de María. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. En este momento está hablando de hermanos como que todos son una familia, ya no los hermanos de Jesús, sino hermanos como familia. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, el rey David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Eso estaba profetizado en un salmo. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, cayendo de cabeza es cuando se tiró, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Acá está contando nada más que Judas, después de su traición, se mató y murió ahí. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien muera en ella y tome otro su oficio. Hasta aquí, hasta el 19, todo estaba bien. Pero aquí se mandó con un versículo, que el versículo es verdad,
pero usó ese versículo para justificar algo que vamos a ver ahorita. Después regresamos a ese salmo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, bueno, hemos sido 12, ahora somos 11, tenemos que ser 12 de nuevo. Y se llegaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, lo interesante de aquí es que ellos habían decidido, Pedro con alguien más, de repente los 11, no sé, en hacer eso. ¿En qué momento le preguntaron a Dios? Nunca. ¿Qué dijeron? ¿Esto es bueno hacerlo? Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando su habitación ha sido desierta, otro tiene que tomar su oficio. Uno puede usar la palabra y sacarla de contexto. El diablo sacaba la palabra de contexto. No estoy diciendo que Pedro era diablo, por si acaso. Pero podemos sacar la palabra de contexto. Mucho cuidado con esto. ¿Ya? Y agarran y dice, llorando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido. Bueno, te pone de rodillas y que haga una señal, ¿no? Que te dé un versículo, que te dé una palabra, que te dé algo. No, agarraron unos dados o lo que sea, echaron suertes, el que sacó 7 o el que sacó 6, ese ganó y lo nombraron. O sea, acá no hubo ninguna intervención de Dios. Quiero decirles cómo estaban llenos de buenas intenciones. Claro que tenían buenas intenciones. Su buena intención es: éramos 12, ahora somos 11, tenemos que completar el número de 12, porque 12 son como los 12 apóstoles, perdón, como los 12 tribus, como los 12 hijos de Jacob, y tenemos que seguir la costumbre de los 12 y toda la cosa. Y se quedan pegados. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te puedes quedar pegado a un paradigma y basado en ese paradigma pensar que es bueno? Y al pensar que es bueno le dices: Dios, esta es tu voluntad, y así que tú escoges, y lo hacen de la forma que sea. ¿Era la voluntad de Dios que pasara eso? Por eso digo, este libro vamos a sacarle el jugo. Luego vamos a ver que ahí todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero cuando reciben el Espíritu Santo, la cosa empieza a cambiar de una forma radical. Entonces ahí es donde vamos a ver. ¿Sí? Ahora, de Matías no sabemos más después, ¿no? Después de eso, no apareció más en la Biblia y no sabemos qué fue de él. Listo. Capítulo número 2. La venida del Espíritu Santo. ¿No hay preguntas hasta ahora? No he hecho ninguna pregunta. No hay que se ha cortado. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía. Nosotros leemos ahora Pentecostés en la venida del Espíritu Santo, pero en realidad es una fiesta judía. No voy a entrar en detalle de qué fiesta es, no es tan importante, pero es una fiesta judía. Después nosotros leemos a Pentecostés en la venida del Espíritu Santo. ¿Eh? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta es la clave. Esta es la clave. Cuando queremos una reunión de oración que se mueve el Espíritu, todos unánimes. Es decir, acá hemos venido para esto, no hemos venido para fijarnos si el otro no me gusta como obra, si me gusta, o ahora muy largo, muy corto, lo que sea. No, hemos venido unánimes a lograr algo para el Señor. Y están unánimes. Y de repente, o sea, sin previo aviso, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo lo llamaríamos? Había show. O sea, a Dios le gusta hacer show, en verdad. Por eso le gusta que se oren y haya milagros, señales y prodigios para que la gente vea: ¡wow! Dios sigue vivo, Dios sigue actuando. Me gusta hacer estas cosas. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos? 120, por si acaso. No eran los 12, no solamente los 12 María, no. Todos los presentes. Y fueron todos, ahí bien claro, todos
lleno del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver con cuidado. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es cuando hemos revisado Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Recordemos que habló que habían 69 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe, desde que se dio la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. No el templo, los muros, ¿no? La ciudad. Entonces, ellos ya sabían desde que esa época ahí, que habían pasado esos años. Entonces había judíos piadosos, o sea, gente que estaba buscando a Dios y que estaba esperando la manifestación del Mesías, del Cristo. O sea, habían leído la palabra y lo querían. Después vamos a ver qué más pasa, ¿no? Pero estaban ahí por ese motivo. Aunque luego reaccionaron mal y no aceptaron al Cristo, a Jesús. Pero estaban por ese motivo, ¿ya? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. O sea, la bulla no solamente era para los discípulos, la bulla fue para la ciudad. Acá ha pasado algo fuerte, ¿qué está pasando? ¿Por qué es este ruido, no? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, chino, japonés, coreano, árabe, alemán, ruso, francés, o sea, ¿no? En nuestra época sería algo así, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, de vino, estaban borrachos. Vamos a analizar un poquitito esto. Los 120 empezaron a hablar en lenguas de ese tipo, en lenguas. Pero ojo, la mayor parte de la gente está diciendo está lleno de mosto. ¿Qué significa? Están haciendo tonterías, o sea, le suena bla, 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 o sea, cuando decimos algo pero que no tiene sentido. Entonces, la única explicación de esto es que el Espíritu Santo cuando cayó, no solamente cayó sobre los discípulos, también cayó sobre las personas que se agolparon. Los que se acercaron y eran piadosos y estaban buscando a Dios, el Espíritu Santo los tocó y le dio don de interpretación de lenguas. O sea, pudieron entender la lengua en su propio idioma. Les explico cómo es el don de interpretación. Para darles una idea. Cuando recién estaba de misionero, fui a una reunión y alguien comenzó a hablar en lenguas. En las lenguas estas que no se entienden nada, ¿no es cierto? Y en ese momento recibo el don y empiezo a dar el mensaje en castellano. Y simultáneamente, yo era el más chiquillo, el recién llegadito al movimiento misionero. Habían como 200 personas, no sé, 300 personas, no sé. Y al mismo tiempo, el pastor principal de la congregación empezó a dar el mismo mensaje en inglés. O sea, él lo recibió, lo interpretó en inglés y yo lo interpreté en castellano. Y decíamos exactamente lo mismo. O sea, el mismo mensaje lo escuchamos, pero lo escuchamos en esa lengua, pero lo podíamos entender en nuestro propio idioma y darlo en nuestro propio idioma. Esa es una forma de don de lenguas con interpretación. Hay otro don de lenguas en que tú estás hablando, y por ejemplo estás alabando y de repente arrancas, y me ha pasado que empecé a hablar en chino. Y estaba una vez con un grupo en oración, y había un grupo de chinos, y de repente me dice, oye, qué bien hablas chino, ¿quién te enseñó chino? Yo estaba hablando en chino, ese don de lenguas, ya eso no es interpretación, es que empecé a hablar en chino, lenguas humanas y o angélicas. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo ya había tocado a esta gente. ¿A quiénes? A los que el Espíritu sabía que iban a recibir. O sea, el Espíritu ya estaba tocándolos. Y miren, ok, ahora vamos a ver qué dice Pedro. ¿Por qué? Porque los otros no escuchaban pura bla, 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 y no entendían nada. O sea, por eso decían que estaban llenos de mosto.
Y acá comienza el primer discurso de Pedro. Pedro empieza a hablar. ¿Pedro era bueno hablando de estas cosas? No. El Espíritu Santo lo toca y miren lo que hace. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto os sea notorio, esto que está pasando, que les haga decir, algo está pasando, ¿no? Oíd mis palabras. La señal es para que escuchemos la palabra de Dios. Los milagros son para que podamos escuchar y dar la palabra de Dios. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hora tercera son más o menos las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ok, este pedazo de aquí no se está refiriendo a ese momento. Esta profecía está referida al tiempo del fin. Porque eso de la luna de sangre, el día que venga el Señor grande y manifiesto, está hablando de la venida en el Apocalipsis o por esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Los postreros días, bíblicamente hablando, es desde que viene el Espíritu Santo hasta que venga el Señor de nuevo. Alguna gente le llama periodo de dispensación de la gracia. Hay diferentes nombres, no está en la Biblia, pero hay forma de llamarlos teológicamente. Entonces, esta profecía de Joel es para los postreros días, pero que también en cierta forma se cumplía ahí. Mucha gente, muchos cristianos dicen que ya no hay profecía, que ya no hay visiones, ya no hay sueños y eso, ese tipo de cosas es del diablo. Pero el profeta Joel dijo, entonces mucha gente, no, esos son de los tipos de los apóstoles, pero está diciendo claro, ¿cuándo? Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está hablando de la venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, a este pasaje narrado por Pedro está diciendo, esto va a ocurrir sí o sí. O sea, está certificando, porque Pedro está con el Espíritu Santo en este momento. No está hablando por su propia cuenta, está hablando por el Espíritu Santo. Y es diferente, ¿sí? Ok. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí otra vez me fastidian siempre con la pregunta. Pero Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es. Jesús no dijo el que invocare, ahí en ese versículo dijo, el que diga Señor, Señor. ¿Qué cosa es invocar? Es lo que hablamos. Invocar es, como Apocalipsis 3:20, abre la puerta de tu corazón y declara, tú, Señor, eres mi rey, tú me has comprado, entra y toma posesión, porque esto es tuyo, yo soy tuyo. Invocar el nombre es traer a Jesús a tu vida interna, no en la cabeza, entregarle todo tu ser. Que de ahí te hace equivocar, te hace equivocar. Vas a meter la pata, vas a meter la pata. La salvación no se pierde, porque si eres salvo, no se pierde. El problema es si realmente eres salvo, porque a veces dicen, oye, ¿quieren recibir a Jesús? Y lo repiten, ni siquiera saben qué cosa es recibir a Jesús. Y están haciendo cualquier cosa. Y hay gente que sin saber, en ese momento es el Señor Jesús, y de repente, ¡ping!, hacen la conexión, y sí lo reciben y sí se salvan. Pero la salvación en sí, teóricamente, es cuando tú conscientemente dices, sí, yo quiero, yo te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, tú me has comprado por precio. Pero hay gente, por ejemplo, el ladrón junto a la cruz de Jesús. ¿En qué momento entendió que Jesús lo había comprado por precio? ¿En qué no, hoy día está conmigo en el paraíso. Ojo, Jesús, el momento que él fallece, ya había pagado todo. No es en el momento que resucita. Cuando él derrama su primera gota de sangre y fallece, ¿no es cierto? Él ya había muerto por nosotros. Y era el cordero que había dado su sangre por los pecados del mundo. Entonces, por eso, él le dice al ladrón, bueno, al ladrón, le dice, hoy estás conmigo en el paraíso, porque yo voy a pagar por tus pecados. No se lo dijo, ¿no? Pero, y voy a morir antes que tú. O sea, Jesús muere primero y luego cuando muere el ladrón, ya Jesús había pagado el precio del pecado. Entonces ya era salvo. Y él no era consciente de toda esta teología clara, ¿no?
Pero, ¿qué cosa había dicho él? Acuérdense, él había dicho, Señor, había declarado su señorío. Tú eres lo máximo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo sé quién eres tú, yo te creo en ti, yo te acepto, ¿no? Como mi Señor. Lo hizo, sin conocer teología. Les cuento, cuando yo era chiquito, a los 7 años de edad, me habían enseñado que la hostia iba a entrar en mí, iba a entrar Cristo en mí, pero a la hora, 2 horas, conforme se digería la hostia, Cristo ya no iba a estar en mí, se iba. Y regresaba la próxima vez que iba a tomar la comunión. Entré en shock, les cuento, tenía un niño de 7 años, pero entré en shock cuando me dijeron eso. Porque yo decía, yo quiero que Jesús entre en mí y no se vaya nunca. Para hacerles corto la historia, que no se lo va a hacer muy larga, estabas arrodillado en la iglesia, ahí antes de la comunión, sentado, y yo con todo mi corazón le dije, Señor, yo quiero que entres en mí, no te vayas nunca, porque yo quiero que vivas en mí, que no te vayas jamás de mí. Y en ese momento recibí salvación y el Espíritu Santo, cuando tenía 7 añitos. ¿Era porque era bueno? No. ¿Era porque, qué sé yo, era inteligente? No. Era porque mi corazón deseaba con todo mi ser la presencia de Jesús en mi vida. Si ella sabía quién era Jesús, sabía que había muerto por mí. Toda esa cosa de información sí la tenía. Y que era un Dios maravilloso, de amor, que perdonaba, que ayudaba, que sanaba. Toda esa cosa me había enterado. No tenía toda la doctrina, obviamente, pero sabía quién era y sabía qué cosa quería yo en mi vida. Ya, eso significa invocar. Disculpen que me haya demorado tanto. Entonces sigue el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Nazareno, no porque nació en Nazaret, Nazareno porque es dedicado. El Nazareno es alguien que ha sido dedicado a Dios desde que nace. ¿Eh? Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, entró Irma, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, toda esta cantidad de gente que estaba ahí, habían visto señales, habían visto el prodigio, sabían los milagros que había hecho. En otras palabras es, Dios ya había mostrado a este 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, a Dios no se le escapaba, Él sabía y Él lo permitió porque era la única forma de que pudiera entregar su vida por nosotros. A este, o sea, Jesús, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Inicuos se refiere a no un judío o romanos, crucificándole. Entonces, lo primero que le dice, ustedes que se demostraron todas las señales y vino con señales, y era obvio, pero Dios lo permitió, lo entregaron inicuos y fueron por ustedes mismos, ha sido muerto. Entonces viene ahora la otra parte, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Dios lo levantó, pero al mismo tiempo era imposible que fuera retenido por la muerte, porque es Dios, pues, ¿no? Dios mismo en cuerpo, en espíritu, no podía permanecer en la muerte, ¿no? Su cuerpo tampoco. Ok, David dice de él, y aquí este pedacito Jesús lo menciona en un evangelio también, vamos a ver. Porque David dice de él, ¿de quién de él? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué bello. Veía al Señor siempre. En este momento en el Espíritu Santo, David estaba declarando, Dios siempre está conmigo, no importa lo que haga, siempre está conmigo. Y porque está a mi diestra no seré conmovido. O sea, Él me está protegiendo permanentemente. Nada ocurre sin su permiso, siempre bajo su voluntad. Esa es una declaración de tengo la presencia de Dios conmigo y no hay forma que nadie me la quite. Qué fuerte, ¿no? Eso lo tenemos nosotros también como hijos. Lo que pasa es que hay que creerlo. Por lo cual, por esto, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Qué significa gozar mi lengua? Empecé a hablar cosas maravillosas de Dios. Miren qué lindo Dios, qué maravilloso. O sea, la conciencia de ser hijo, la conciencia de que Él está conmigo, la conciencia que nadie me puede conmover, hace a que yo me alegre. ¡Wow! Estoy protegido y estoy en el mejor sitio del universo y se lo quiero contar a todo el mundo. Se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Significa que por esa palabra de Dios, en esa esperanza es certeza, por si acaso también, en esa esperanza, porque estoy esperando que se cumpla, pero se va a cumplir, mi carne descansa. O sea, tu cuerpo físico está mejor, más sano, se enferma menos, sufre menos de hipertensión, no sufre colesterol, etcétera. Todas esas cosas tienen que ver mucho con descansamos en Él. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Acá el 27 lo explica acá. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, no dejará mi alma en el Hades, no permitirá que tu santo vea corrupción. No está hablando, en ese momento David ya no está hablando de él, acá está hablando de Cristo. No permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirás que Jesús se pudra en él. Ahí, no se va a poder, va a resucitar. Ajá. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, o sea, Dios le había hecho una promesa. Y si Dios ha prometido, se va a cumplir. Entonces él tiene esa confianza absoluta. Está en la palabra, palabra es, Dios lo ha prometido, no hay falla, Dios no miente. Esa era la actitud ahí de David. Viéndolo antes, o sea, antes de que ocurriera, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, él tuvo una visión de ver al santo, al Cristo, que iba a morir, pero su alma no quedaba en el Hades ni era podrido. David tiene un montón de profecías con respecto a Jesús, un montón. No solamente David, ¿no? La que más me gusta es el Salmo 22. El Salmo 22 narra que no van a romperle huesos, que van a traspasar su costado, que su corazón se derrama, es como el sangre en agua, que van a repartir su ropa y sus vestidos, que va a tener sed, que va a ser horadado sus manos y sus pies. Ese salmo fue dado 1000 años antes de que ocurriera. Él estaba viéndolo y estaba, el Espíritu de Jesús entró en él y contaba lo que Jesús estaba sintiendo en la cruz, 1000 años antes de que ocurriera. Ese es David. Entonces David estaba sintiendo esto. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, está diciendo es, cuando tu presencia está conmigo, que está siempre, porque lo tenemos con nosotros, me llenaré de gozo. Me llenaré de gozo cuando estoy consciente de tu presencia. Ese es el punto. Cuando no estamos conscientes, entonces perdemos el gozo. El gozo físico, no el gozo espiritual. El gozo espiritual, nuestro espíritu puede estar gozándose, pero nuestra mente, nuestra carne puede estar en tristeza porque no somos conscientes de lo que ya somos. ¿Ya? Ok, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ok, entonces Jesús ya fue exaltado, significa que ha sido llevado y todo, ha resucitado y ha recibido la promesa del Espíritu Santo, y la había recibido y la aceptó. Y entonces ahora Jesús dice, acá está, para ustedes, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. En un evangelio Jesús menciona esto y lo quisieron matar porque se estaba esperando. Él decía, yo soy mayor que David. Antes que David fuera, yo fui. Antes que Abraham fuera, yo fui. Y la verdad, sabemos que Jesús existió, obviamente, desde el inicio de la creación. Sepa pues certísimamente, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todavía no ha llegado a eso, todavía el estrado va a llegar en Armagedón, cuando venga la ira de Dios y todo eso, y posteriormente venga la tierra. Sepa pues, 36, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Se los dijo. ¿Te imaginas? Ustedes son los que vieron las señales, no la creyeron, encima lo entregaron a los romanos, lo hicieron matar. Claro, Dios lo permitió, pero ustedes fueron los que lo hicieron. Y Dios lo ha hecho Cristo ahora. ¿Qué haría la mayor parte de la gente? Huir, ¿no? Pero miren, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo, cuando tú lees el Espíritu Santo, convence al mundo de pecado. Y cuando explica qué cosa es pecado, es no creer en Jesús. ¿Ya? Busquen ese versículo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y luego, cuando encuentren el versículo, en el siguiente versículo dice, el pecado porque no creyeron en Jesús. ¿Ya? O sea, el pecado es no tener a Jesús como tu Salvador, no aceptarlo. Obviamente para aceptarlo tienen que presentártelo, por supuesto, ¿no? Si no te presentas, ¿cómo lo aceptas? ¿Ya? Pero ese es el único pecado, ¿sí? Que no será perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Pero acá, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, en ese momento, ¿se acuerdan que les he dicho que el Espíritu Santo estaba actuando? Por eso ya les había dado el don de interpretación de lenguas. El Espíritu Santo los conmovió. Las palabras de Pedro, sencillamente, con el caldo del Espíritu Santo ahí, ¡poc!, hicieron clic, y en vez de decir, no, no queremos, no, ¿cómo es posible? O sigo, entonces voy a hacer sacrificio, voy a hacer tal cosa, voy a hacer ayuda. No, hermanos, ¿qué haremos? Entró un espíritu de sumisión al Espíritu de Dios. Esto es precioso. Y tú no puedes entrar así, que todo ese grupo de gente diga, sí, hermanos, ¿qué haremos? Si es que el Espíritu Santo no estuviera orando en eso. Por eso les digo, ya el Espíritu Santo sabe. Es igual, vamos a ver en Hechos 10 que pasa algo exactamente igual. Antes siquiera que digan, Señor Jesús, que queremos, no. El Espíritu Santo, como estaban con ese deseo, entra. Lo vamos a ver en el capítulo 10 después, como lo repito. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, bautizarse significa sumergirse. Perdón de los pecados. Los judíos saben claramente que los pecados solamente se perdonan por sangre. El agua, la sumersión no perdona pecados. Ojo. Entonces, no es bautismo de agua, es bautismo en Cristo, en el nombre de Jesucristo. El agua es solamente el símbolo de estarse sumergiendo, pero no es el agua la que te da la salvación, es la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre sobre nosotros es la que da el perdón de los pecados. Entonces, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no se había dado cuenta, ya habían recibido el don del Espíritu Santo. Y se lo digo porque después, cuando vean en el capítulo 10, ahí recién se da cuenta, no entendía bien este asunto del Espíritu Santo. Obviamente, el primer día que recibí el Espíritu Santo yo no entendía qué estaba pasando. Años de estudios y esto, vas entendiendo, viendo otras personas, que con cada persona el Espíritu Santo se manifiesta diferente y vas entendiendo mejor. Eran todavía recién convertidos. Estuvieron 3 años con Jesús, sí, pero recién estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos creciendo y vamos aprendiendo. Ya. Bautizarse y sumergirse, ¿no es cierto? Bautizarse y sumergirse. En el nombre de Jesucristo también. Okay. Porque para vosotros es la promesa. Mira lo que está diciendo. Ustedes, judíos, que han venido hasta acá buscando el Cristo, aunque querían otro Cristo diferente. Y puedo decirte que era lo mismo diferente que querían ellos. Los apóstoles también querían un Cristo diferente. Como vino Cristo y cómo se portó, no era como esperaban ninguno de ellos. Entonces, pero acá dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él llama. Por eso estas personas habían sido llamados a venir de muchas tierras lejanas, primero a Jerusalén. Y luego ese ruido intenso los llama. Y luego el Espíritu Santo actuando y hablando los llama. Y ellos dicen, sí. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entonces entramos nosotros, sí. Ok. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Salid de esta generación. Ese es el versículo 40. Y con muchas palabras, Pedro les exhortaba y les decía, aléjense de esta gente perversa. O sea, sed salvos de esta generación significa aléjense del pecado. ¿Saben lo que significa iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados a vivir aparte. Quiere decir, testifica a los pecadores, gánalos para Cristo, pero no vivas con gente que está pecando, que están haciendo cosas que Dios no quiere. Acércate a ellos para ayudarlos a cambiar, pero no vivas haciendo lo que ellos están haciendo. Aléjate de ellos para que puedas crecer. ¿Sí? Eso significa lo que estamos haciendo en el versículo. Sed salvos de esta perversa generación. En esta otra traducción 40 dice, aléjense de esta gente perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ya? Dice en otras 3,000 hombres.
no, pueden ser más, pueden ser 5.000, 6.000 personas con mujeres y niños, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿qué cosa están enseñando? Entonces se agarraban a la palabra. Ese es el asunto. ¿Por qué la iglesia hizo esa explosión inicial? El Espíritu Santo y la obediencia y la sumisión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no del apóstol, no de Pedro, no de Pablo, no, Pablo no estaba todavía, no de Juan, no, de los apóstoles, de la comunidad, del equipo. Todos hablaban una sola cosa juntos. Si bien Pedro fue cabeza, pero las decisiones las tomaban juntos. En la comunión unos con otros, ¿qué es comunión? Es compartir, estar juntos, contarse las cosas, ayudarse. En el partimiento del pan, esto no es la comunión una vez a la semana ni una vez al mes, todos los días partían el pan. Y le decía, cada vez que partan el pan y beban esta copa, sea de memoria mía. Era continuo, con cada alimento se reunían juntos y celebraban y estaban felices. ¿Y también en qué estaban perseverando? Perseveran en la doctrina, perseveran en la comunión unos con otros, perseveran en el partimiento del pan y perseveran en las oraciones. ¿Ya? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, Dios mantenía ese espectáculo para decir, esto es sobrenatural, no es solamente cabeza, no, es algo sobrenatural. El fluir del Espíritu Santo hace que la gente pueda maravillarse. Y también le vino temor de Dios. ¡Wow! Esto es sobrenatural. Dios está aquí. Entonces yo tengo que cambiar, o sea, motivar a las personas a hacer eso, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es una de las partes más bellas de Hechos 2, del 42 al 47, ¿no? Estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojo, no repartían a todos en forma igual, no, según la necesidad de cada uno. Si tú tienes 3 hijos, yo te doy 3 veces más comida. Si tú tienes un hijo, te doy una sola comida, no lo doy igual. Si tú trabajas en el campo, te voy a dar una lámpara. Si tú trabajas de escritor, te voy a dar un lápiz. Te tengo que dar diferente, según tu necesidad. No es igualdad. El amor de Dios es igual. Lo que Dios reparte es de acuerdo a la necesidad de cada uno, igualito. Así como se repartían. Este es el concepto como Dios trabaja. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde partían el pan? En las casas. Qué curioso, ¿no? Miren, el partimiento de pan no lo hacían en el templo, no lo hacían en las sinagogas, en las casas, donde vivían juntos, o sea, porque vivían juntos en más cantidad. Entonces ahí la ceremonia todos los días recordaban a Jesús con eso, porque él dijo, hacer esto en memoria mía, en conmemoración mía, hacerlo cada vez que comáis este pan. No dijo, reúnanse y coman el pan y hagan esta ceremonia. No, él dijo, cada vez que os reunáis a comer pan, hacedlo en conmemoración mía. Cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa. No estaba hablando de hacer una ceremonia para ir, no, sino todos los días, cada vez que comíamos el pan, era su comida diaria. Jesús es mi pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era hacer conciencia permanente, día a día, del sacrificio de Jesús por nosotros, que había dado su cuerpo y su sangre por nosotros. Es mantenerlo vivo, en recuerdo permanente. Lo más importante para nosotros no es que yo sufriera, sino que ya por ese sufrimiento somos salvos. Y eso nos lo recuerda todos los días. ¿Me entienden lo del partimiento del pan? O sea, unánimes cada día en el templo. Aquí iban al templo a testificar, a llegar a la gente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, iba aumentando día a día, ¿no? O sea, aumentaba. Repartían a todos según necesidad de cada uno. Estaban cada día en el templo. Y como le digo, se quedaron en el templo mayormente. Vamos a ver. Estaban ahí. Se les quedó el templo. Por eso también en el año 40 años después, en el año 70, perdón, después de Cristo, quedó destruido el templo. El templo era un estorbo para los cristianos. Porque como eran judíos la mayor parte, se quedaban en el templo, y no salían a testificar. Cuando destruyeron el templo es que salieron a testificar al mundo. Fíjense, algo tan precioso como un sitio que te reúnes para Dios puede ser un estorbo para la misión de Dios para tu vida.
Ok, vamos a parar un momentito porque estamos 1 hora. 2 horas es demasiado. Irma, llegaste, te vi hace rato por si acaso. No te saludé, pero... Pastor, sí, mil disculpas. ¿1000? No, 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 no. A partir de 1 millón. 1000 es muy poquito. No, estoy Un millón fascinado. de Estoy disculpas. fascinado. Levántese un ratito, por favor. Descansen, ¿sí? Entonces grabamos. Muy bien. Seguimos ahora. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿A qué hora es la hora novena? A ver. No. La hora novena es cuando murió Jesús. ¿A qué hora es? 3 de la tarde. Los judíos cuentan la primera hora cuando amanece y la hora 12 cuando oscurece. La hora novena corresponde más o menos a las 3 de la tarde. Jesús murió a la hora novena, ¿ya? La de la oración, la de oración. O sea, en el templo es la hora de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, o lisiado de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo tenía muchas puertas. Una de las puertas se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, su familia lo llevaban ahí o sus amigos lo llevaban para que pidiera limosna, ¿no? Era una persona muy conocida, o sea, toda su vida le habían hecho eso. El cojo o el lisiado, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esta es otra cosa importante. Primero, cuando alguien nos pide ayuda o pedamos ayuda, tenemos que estar atentos. Si queremos recibir algo de Dios, vamos a recibir algo de todas maneras porque Dios siempre nos está dando cosas, un montón. Pero si queremos algo en especial, tenemos que estar muy atentos. Ok, si alguien viene a orar por nosotros, o pedir oración, perdón, tenemos que estar muy atentos a lo que nos está diciendo. De Pedro y Juan, fijando en él los ojos, ¿sí? Le dijo, míranos. Ok, nosotros estamos atentos a ti, ahora tú ponte atento a nosotros. De otra forma es lo que le vamos a decir, tiene que estar atento. Por eso es bueno que cuando demos oración, esas cosas, sean oraciones más cortas, para que la gente no se distraiga, o sea, que vayamos más concreto y que la gente pueda agarrar por puntos. Mucha gente se distrae muchísimo y no recibe lo que debe recibir, ¿no? ¿Me entendieron eso? Ok. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué está esperando recibir? Una limosna, comida, qué sé yo, lo que sea. Siempre nuestra actitud con Dios es, cuando voy con Dios, siempre espero recibir algo, aunque no le esté pidiendo. ¿Por qué? Porque dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Cada vez que lo buscas, te va a galardonar. La actitud de este hombre es, yo te presto atención, digamos, yo si te presto atención, sé que voy a recibir algo, sí o sí, voy a recibir algo, ¿no? Entonces, este mendigo tenía esa actitud, ¿no? Voy a recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, regresemos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Este es importante. Este es bien importante. Por ejemplo, a veces te viene la gente con una necesidad y tú no tienes para esa necesidad. Necesito a un policía que me ayude para salir de esta cosa. Yo no conozco ningún policía, ok. Pero lo que tengo te doy. Te puedo dar oración. Tengo algo de comida para darte. Ven, siéntate en mi mesa, te doy de comer. O sea, lo que tengo te doy. Ya la parte espiritual y la parte física. Ojo que a veces nos sentimos demasiados culpables porque no podemos darle lo que esa persona necesita. No podemos dar lo que no tenemos. Pero lo que tenemos, sí lo podemos dar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? ¿Me agarraron ese punto? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la puerta de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Por qué espanto?
Entonces, depende de lo que te han enseñado. Cuando hay una señal, es del diablo. A muchos grupos cristianos dicen, los milagros esos son hechos por el diablo, no de Dios. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, los que van a las, y ven milagros, esas cosas, los asusta. Y no es, pues, ese es el punto, ¿no? Dios ha hecho para que seamos libres. Pero la gente se puede espantar. Néstor, taxi, te está esperando. Ya lo que hay. Ok. Se llenaban de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ok? Entonces, para algunos es asombro, para otros es espanto y para otros es gozo, ¿no? Depende de cómo estés mirando las cosas, con qué ojos estés mirando. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En otras palabras, los agarraron y se lo llevaron todos juntos. Ahí, ¿no? Ahora, nuevamente, la señal, ¿Dios ama a este cojo? Sí. ¿Quería que se sane por el cojo? Sí. Pero también esa señal, ¿para qué quería? Para llegar a mucha gente más. Y vamos a verlo ahorita. O sea, Dios tiene múltiples propósitos con cada cosa. Como dicen muchos, Dios con cada disparo mata 3 pájaros o 5 pájaros o 10 pájaros. O sea, cada cosa que hace se multiplica en una forma espectacular, ¿no? Viendo esto, Pedro, ¿qué cosa es lo que estaba viendo? Que se le juntó una multitud, ¿no? Respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No. Este es un punto bien claro. Yo no soy, ninguno de nosotros es. No es el pastor tal, el siervo tal, el apóstol tal, el obispo, el reverendo, maestro. No. Jesús. Por eso siempre decía, hay que darle la gloria a Dios y decirle que usa a cada uno de los creyentes. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, no en su nombre, en mi nombre pondrán manos en los enfermos, estamos obedeciendo y van a sanarse, ¿no es cierto? Entonces ahí Pedro declara, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ojo que esto, en ese momento de hablar de Hijo de Dios, era hablar para los judíos una barrabasada, porque Dios no tenía hijos, Dios era, ¿cómo se llama? Único. Este concepto de hijo de Dios para ellos era una barrabasada, una estupidez total, ¿ya? Y Jesús dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo que estaba diciendo que para nosotros es normal era una cosota, iba contra toda su doctrina, contra toda la doctrina de ellos. O sea, quiere decir que lo que estaban escuchando, ese milagro los movió y el Espíritu Santo empezó a actuar en ellos. Fíjense nuevamente, la señal hizo que, ¿qué cosa es esto? Quiero saber. Entonces, cuando alguien quiere saber, está buscando a Dios, ahí el Espíritu Santo puede entrar y puede permitir que esa persona se salve. Acordemos que es el Espíritu Santo, no son nuestras palabras. Y por la fe en su nombre, versículo 16, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a ver esta otra traducción. Este hombre se sanó en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró la perfecta curación de esta persona. O sea, se entiende un poquito mejor tal vez, ¿no? 16. Le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Ok. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y te dicen, ¿cómo que ignorantes? Si en este caso no habían estudiado la palabra, no conocían el Torah. Sí, pero les estaba cegado. Cuando no tienes el Espíritu Santo, la palabra no la entiendes en su plenitud.
la entiende sesgada, bajo paradigmas. El Espíritu Santo, si tú estás orando, Espíritu Santo, abre mis ojos, abre mi mente, abre mis oídos, quiero entender. Haz que esta palabra se haga rema en mi vida. Empezamos a entender cosas que ninguno de los sabios judíos pudo entender, porque no tenían el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es vital. Pablo era un estudioso, estuvo a los pies de Gamaliel, estudiaba la palabra, se la sabía, era un súper estudioso y no podía entender que Cristo era Jesús era el Cristo, el Mesías. Fue por revelación, por el Espíritu Santo que le vino, no por sabiduría humana. ¿Me vamos entendiendo? Por eso dice que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Estaba anunciado. En Isaías 53, pueden revisar ahí y vamos a ver el sufrimiento del Mesías. Clarísimo, para no entrar en otros más. Así que, sí. Una preguntita. Sí, hermano. En el versículo 16, cuando dice, y por la fe en su nombre, Jesucristo, a este al cojo que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué significa le ha confirmado su nombre? Es buen punto. Veamos acá en la traducción 16. Este hombre se sanó en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró, confirmó la perfecta curación de esta persona. Significa que esa sanidad le ha confirmado a él su nombre. Le sirvió como confirmación. Ok, no necesitas un milagro para recibir a Jesús. Puedes recibirlo sin un milagro visual. Hay otro tipo de milagros, tu paz, tu tranquilidad, el gozo. Los milagros no tienen que ser sanidades. Pero a la sanidad confirmó lo que Dios estaba haciendo. O sea, las señales y prodigios de cualquier tipo son confirmaciones de la palabra de Dios. A eso se está hablando sobre le confirmó su nombre. El milagro es la confirmación, porque lo habían pedido en su nombre, ¿ya? Le ha confirmado su nombre. O sea, el nombre de Jesús vale porque en el nombre de Jesús cosas se ocurren. ¿Me entendiste eso? Espera. Sí. Ya, ok, perfecto. Gracias. De nada. Ajá. 19. Sabían que iba a padecer por todos sus profetas. Así que arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Cambien en su manera de ser. Convertíos. Convertirse es pasar de muerte a vida. Para que sean borrados vuestros pecados. Convertirse también significa aceptar a Jesús como tu Salvador, ¿no es cierto? Para que sean borrados vuestros pecados, porque la única forma que sean borrados pecados es por la sangre de Cristo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Significa para que tu alma que está acongojada en el mundo tenga refrigerio. Refrigerio es que te da de comer, te da cuidado, te abriga, te da frío cuando hace calor. O sea, te da refrigerio, te da paz, te hace entrar en su reino, ¿no? Entonces, si no nos arrepentimos y convertimos, no va a venir tiempo de refrigerio ni aún a nosotros. Podemos haber recibido a Jesús, pero si no estamos arrepentidos de lo que estamos haciendo y buscando cambiar, no hay refrigerio. La paz no viene si no estamos viviendo en arrepentimiento y en la conciencia de la salvación de Cristo. Porque podemos haber sido salvos en un momento dado y después de abandonar todo, y obviamente no perdemos la salvación, pero no hay refrigerio, no hay paz. ¿Me entiendes? Eso es lo que se llama tipo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, no va a regresar inmediato. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios no regresa, Jesús no regresa hasta que se restauren todas las cosas como han anunciado los profetas. Por eso que hemos estudiado todo esto de las profecías. Nos falta todavía revisar un poco de Ezequiel, que hay unas profecías muy buenas, también Isaías, sobre la venida de Cristo y del milenio, que no nos hemos puesto a revisar. Pero también hablan de lo mismo, ¿ya? Y enterarnos de las cosas que Dios ha dicho. Pero básicamente con la clase que hemos dado entienden más del 95% de. Ok. ¿Dónde estamos? Ya. Que Dios ya había anunciado. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, ¿a qué padres? A los que estaban en ese momento dirigiendo Israel, ¿no? O sea, los jefes de tribus. Y ya no estaban pues los
los 12 primeros hijos de Jacob que habían fallecido, pero a los que dirigían las tribus, ¿no? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, o sea, parecido a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Jesús dijo algo bien claro con esto. Cuando dijo que él era la vid, nosotros somos los pámpanos. Si el pámpano está ahí y no da fruto, lo va a desarraigar. O sea, lo saca. Y a nosotros nos injerta y nos poda. A los que demos fruto nos poda, pero injertados. Al que no quiere a su Mesías, lo desarraiga. Sale de la vid, ya no pertenece al reino. O sea, es lo que está, será desarraigada. Toda alma que no oiga a aquel profeta. Nuevamente, acá hay dos partes. Un cumplimiento inmediato, porque siguieron habiendo profetas. De Moisés siguió Josué y siguieron la cantidad de profetas que hubo, que dirigieron al pueblo. Y cuando lo obedecían al profeta, las cosas le iban bien. Cuando no obedecían, iba mal, ¿correcto? Y lo desarraigaba. Pero acá también está anunciando ahí Jesús, lo del profeta, perdón, Pedro está hablando del profeta Jesús y Moisés también está hablando del profeta Jesús. Profeta. Ahora, entonces, un momentito, ¿qué? ¿Jesús es profeta? ¿No era el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios, pero también es profeta. Profeta es aquel que profetiza. No quiere decir que su título es solamente profeta. Nosotros, por ejemplo, si nos dicen que somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. Entonces, si somos profetas ya no somos reyes, o si somos reyes ya no somos sacerdotes. No, tenemos todos. Y Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el profeta mayor de todos y también es nuestro rey, ¿no es cierto? Ya, para no confundirnos. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vuelve a decir lo mismo. Pedro está diciendo, todos los profetas han anunciado que esto iba a pasar, pero no lo entendían, eso es cierto. Pero ahora cuando lo ven, claro, esto fue, claro, ahí está en Salmo 22, que le iban a horadar las manos y los pies, ¡ay! Le iban a horadar, le iban a crucificar, ¡wow! Sí, ahí está, recién lo entendieron, en Salmo 22, ¿ya? Vosotros, le está diciendo a los judíos, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está diciendo que son los herederos. A vosotros, primeramente, a los judíos en primer lugar vino. A los judíos vino primeramente. Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué envió a su hijo? Para bendecirnos. ¿Para castigarnos? No. ¿Para condenarnos? No. ¿Para qué? Para bendecirnos. Para que nos convirtamos de nuestra maldad. ¿Qué es nuestra maldad? Estar lejos de Dios. ¿Qué es nuestra bondad? Aceptar a Cristo como Salvador. Resumiendo todo, ¿no? Entonces, en resumen, lo que está diciendo Pedro está diciendo, otra vez no se dieron cuenta, eran ignorantes, Dios ya había anunciado todo esto, y ha levantado a su hijo para que os bendijese. Ok, acuérdense que esto fue exactamente una semana después del anterior. El anterior fue un día domingo de Pentecostés, esto fue el sábado que venía, el día de descanso. Estaban en el templo, a la hora novena. Hablando ellos al pueblo, estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Acuérdense que los sacerdotes eran saduceos, que no creían en la resurrección. ¿Ya? Resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Encima resentidos porque, como ellos decían que no había resurrección, que no existía resurrección, o sea, primero están diciendo que Jesús es, y segundo que hay resurrección, o sea, están yendo contra todas nuestras doctrinas. Y el sumo sacerdote era saduceo, o sea, estaban enseñando contra sus doctrinas. Los fariseos enseñaban que sí había resurrección, ¿no? Entonces, los sacerdotes estaban molestísimos. Por eso les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Qué hora era cuando llegaron? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3. A hora novena. O sea, faltaban 3 horas para ponerse oscuro. La oración. Así es, a la hora novena.
Entonces, con toda esta hablada y conversada y testificada, ya era noche. Y como estuvieron en la cárcel al día siguiente, porque ya era tarde, o sea, ya se había pasado la noche, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. La primera, dice la Biblia, que se salvaron 3,000 personas. No dice 3,000 hombres, ¿eh? Dice 3,000 personas, ¿sí? Entonces, es interesante. En cambio, acá dice 5,000 varones, lo cual hace que la cantidad puede haber sido mucho mayor. O sea, cuando comenzó con el Espíritu Santo y todo, ¿qué pasó? Señales y se convierte en 3,000. Toda esta semana estuvieron orando, predicando, alabando, ¿no es cierto? Compartiendo el pan, y van al templo a orar y mantener la testificación y hacen un milagro a un lisiado, a un cojo. Ese milagro despierta la curiosidad, el temor, el asombro, toda una cantidad de emociones diferentes en la gente y lo quieren escuchar. O sea, Dios hace señales para que luego puedan escuchar su palabra. O sea, abre puertas. O sea, también es amor y abre puertas para que la gente se salve, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? 5,000 hombres se convirtieron, o sea, muchos más de lo que fueron con la gran manifestación de las lenguas. Fíjense cómo las sanidades influyen más que la lengua, ¿no? Bueno, cada uno cae por una cosa diferente. Con Dios me refiero a cuando nos pescan. Aconteció al día siguiente, o sea, cuando salió el sol, pasaron la noche en la cárcel, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, unos saduceos. Y poniéndolos en medio, ¿a quién? A Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense, hay un versículo que dice, cuando van a presentarse ante autoridades, gobernadores, no tengáis miedo, no os preocupéis, sencillamente abrid la boca y yo la llenaré, dice el Señor. No sé si se acuerdan de ese versículo. Entonces, cuando vas a estar en una situación difícil, tú te pones a orar nada más. Y el Señor va a hacer que te pregunten la pregunta exacta que necesitas para que puedas salir tú adelante. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ojo, lleno del Espíritu Santo significa, acá no está hablando Pedro, está hablando el Espíritu Santo. Está usándolo Pedro. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Miren la presentación. Pedro no hablaba fluido. Esta es una presentación de un erudito. Cuando vemos en el griego el original es completamente muy elegante. Se nos interroga acerca del beneficio. O sea, esta persona no habla de milagro, sino algo bueno le ha pasado, beneficioso para él, ¿no? Las cosas beneficiosas son de Dios. Hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué hace en el Espíritu Santo? No da vueltas, no empieza a decir, pues sí, nosotros lo conocimos en Jerusalén y su mamá se llama María, y bueno, cuando estábamos en ese momento Él nos enseñó. No. Sepan de frente que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está sano. Al grano, levantando a Jesús, dándole la gloria a Él y declarando la sanidad. Sin decir si hice oración así, en tal posición, me arrodillé, le dije, no, al grano. Miren qué declaración tan contundente. Y esa es una de las cosas, cuando estamos llenos del Espíritu, y si dejamos que el Espíritu nos controle a nosotros, las declaraciones del Espíritu son irrefutables, impresionantes. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué tal declaración? Por si acaso también ese es un versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta declaración para ellos, herejía, porque no creían en Jesús. Está diciendo solamente por medio del nombre de Cristo, no hay otro nombre en todo el universo que podamos ser salvos. Declaración, Hechos 4:12. ¿Sí? Y en esas cortas palabras, 4 versículos, es todo lo que hablaron, ¿no? Y miren lo que dicen. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esas palabras dichas de esa forma, en el Espíritu, dijeron, wow, ¿se acuerdan la otra? Estos son nazarenos, ¿cómo puede de alguien de Galilea, Galileos? Estos Galileos de Galilea no sale nada bueno. Está en la Biblia también esa expresión dicho por otro judío. ¿Cómo es posible que puedan hablar tan contundentemente? Espíritu Santo. Ese es, pero lleno del Espíritu Santo se dejó usar. Corto, conciso, al grano, y ¿qué cosa? Se maravillaban, uno, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, esas palabras lo callaron. Si yo me pongo a contar con mi estilo, con mi forma, como yo pienso contar, es una desgracia. Yo supongo que Pedro y Juan esa noche la pasaron orando, imagina, estaban en la cárcel, se pusieron a orar sin parar hasta el día siguiente, yo supongo, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahí sale palabra que nadie puede contrarrestar ni contradecir. Qué hermoso, ¿no? Es decir, okay, no podían decir nada en su contra. Entonces, como no podían decir nada, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? O sea, en otras palabras, se quedaron sin recursos. Si a Cristo le agarraron, lo agarraron a golpes, se lo entregaron, esto están mintiendo, están haciendo mentiras, se lo han podido llevar a ellos mismos también para que lo crucifiquen. No. Cristo tenía que morir, por eso pasó eso. Pero ellos no. El Espíritu Santo estaba actuando en ellos y conmovió todo, ¿no? Es diferente, ¿eh? Porque Cristo tenía que morir por nosotros. Por eso también, si no, los ángeles se podrían haber llevado, ¿no? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Jesús acaso no hizo milagros? Cantidad, resucitó el muerto, no lo podían negar. ¿Pero qué pasó? Nuevamente, época del Espíritu Santo, dispensación. Como a Cristo tenían que crucificar por nosotros, la circunstancia es diferente. Pero ya, cuando estamos yendo al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, no pueden negarlo. Pueden resistirse, que se resistieron porque no aceptaron a Jesús ese grupo. El otro grupo sí lo aceptó. 5,000 hombres lo aceptaron, pero este grupo no. Vamos a ver. Sin embargo, no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por ejemplo, los amenazaron. ¿Qué les habrán dicho? Te vamos a matar, le vamos a quitar a tu mujer, a tus hijos, lo vamos a erradicar, qué sé yo. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad, ustedes decidan, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esas palabras los volvieron a afectar fuertemente y terminan diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, los retaron a los dirigentes, a gente que está acostumbrada a mandar, que mataron a Jesús, que manejaban políticamente. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba sentado y vinieron y trajeron una mujer que había encontrado en adulterio? Y él sencillamente levantó la cara y dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y todos se fueron, porque el Espíritu los movió. ¿Qué cosa hizo Jesús antes? Se quedó quietecito, debe haber estado orando. Lo intimaron a responder y respondió en el Espíritu. Y la gente se fue. Ellos también estaban en el Espíritu, respondieron en el Espíritu. ¿Y qué hicieron? Lo volvieron a amenazar y lo soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Lo mismo me pasó antes, como le digo, el Espíritu Santo toca al que va a ser cristiano para que se arrepienta y toca a los otros alejándolos de la luz también y protegiéndonos a nosotros.
De todas estas cosas va actuando el Espíritu Santo. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, era un cojo de nacimiento. En otras palabras, no tenía capacidad, ni aún ahora lo operaban, le ponían algo. Igual no hubiera levantado en días o semanas y que hubiera cojeado por tiempo, no. ¿Se acuerdan? Se levantó y caminó con ellos y saltaba. O sea, estaba perfecto. Sanidades impresionantes, ¿no? Algo muy notorio. Tenía más de 40 años. Ok. ¿Cuánto vamos? 1:53. Y puestos en libertad, 23, vinieron a los suyos, o sea, a los otros compañeros y discípulos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los discípulos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o contra el ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ok, acá primero está en ese momento escuchando y el Espíritu Santo, ¡boom!, los agarra. ¿Por qué? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Te imaginas que sin haber preparado nada empezaron a citar un salmo? De frente. Otra señal enorme del Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace muchos años, 30 y tantos años atrás, justo estaba conversando con una jovencita que pertenecía a un grupo carismático católico y que tenían don del Espíritu, había cosas. Y un día estaban todos reunidos ahí, puras mujeres, y la que estaba sentada a su costado agarra y le dice: disculpa, ¿a qué hora va a ser la otra reunión? Y en ese momento, instante, cuando le pregunta, se distrajo. Todo el resto entraron unánimes y empezaron a cantar una misma canción en lenguas, las mismas palabras, o sea, todos las mismas palabras. O sea, totalmente armónico, una canción nueva que nunca habían cantado, o sea, precioso. Y ella me decía: Dios no me quiere, he fallado a Dios. Decía: no. Era que en ese momento ellos estaban unánimes juntos. Y en esa unidad, otra vez, alzaron unánime la voz a Dios. Esa unanimidad, ese unirse, ese estar juntos, es ver a cada uno de nuestros hermanos como parte nuestra, como parte del cuerpo de Cristo, y estar en esa actitud puede hacer derramar el Espíritu Santo de una forma espectacular. Que es lo que tenemos que practicar más, ¿sí? Cuando nos reunamos de nuevo en vivo, y ahora también podemos orar si quieren, esa unidad puede hacer cosas impresionantes. Y miren lo que agarraron, ¿qué hicieron? Cantaron un salmo. Y declaran exactamente lo que había pasado. Este salmo ya David también había anunciado la muerte de Cristo, ¿no? Se juntaron contra el Señor Jesucristo. Y para hacer, pero ojo, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios ya había determinado que era su consejo, era su plan. No van a mostrar a Cristo fuera del plan de Dios, para nada. No nos sucede a nosotros tampoco nada, a menos que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Es otra cosa. ¿Es la voluntad de Dios que yo meta el dedo en el enchufe y me electrocute? No. Y si yo lo hago porque soy terco y una mulita, me va a pasar algo. Si no es el momento para morir, no voy a morir, pero algo me va a pasar. Y voy a tener problemas, dificultades, pero por mi culpa. Ese no es el plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos en voluntad de Dios, eso así es, nada ocurre sin que Él lo sepa y Él lo haya determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Fíjense, que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Lo que están diciendo es: Señor, ni siquiera cállalos o no cállalos. Es, mira lo que ellos están diciendo, ellos están enfrentándose a ti. Así que haz que nosotros seamos tus testigos mucho más fuertes todavía. Cuando tenemos a alguien que se opone, tenemos que decirle: Señor, tú levántanos por encima de esto, porque mayor eres tú que lo que está en el mundo. Mayor eres tú que el que está en el mundo. Satanás no es nada comparado contigo. Si alguien se está oponiendo a tu palabra, tú levántalos. O sea, mira la actitud, ¿no? Esa actitud puede hacer también unos milagros enormes. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, mira lo que dice: simultáneamente hablemos con de nuevo la palabra y
Entonces tiene la mano y se salen sanidades, señales y prodigios. Sanidades, señales y prodigios. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y predicamos en el nombre de Jesús. Esto está declarado básico. O sea, tenemos que salir a hacer todo junto. ¿Sí? Miren qué claro es la palabra en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son los hechos? Cuando hubieron orado, toda esta cosa que pasó, el lugar en que se estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok. Acá hay una interpretación que hay que tener un poquito de cuidado. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen, entonces te puedes vaciar del Espíritu Santo. Total, no te puedes vaciar. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se va. ¿Qué pasa? No es que te vacías. Es que es como decir, yo acá en la casa tengo electricidad en mi casa. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, si yo bajo la palanca de, ¿cómo se llama esto? De los controles, que este es el sistema para la luz de la cocina. Esto es, ¿cómo se llama? No son interruptores, son los... ¿La llave? La llave, sí, esas llaves que... Bueno, si yo la llave la bajo, no tengo luz en mi cocina. Si tengo la llave de mi cuarto, la bajo, no tengo luz en mi cuarto. No es que el Espíritu Santo no está, el Espíritu Santo está. O sea, la electricidad está. Yo lo que tengo que hacer es subir la llave y conectarme. Hay una parte que es nuestra. Pero si estamos unánimes haciendo las cosas que el Señor quiere, la llave está prendida y el Espíritu Santo ¡plum!, aprovecha y se derrama con mayor visibilidad. No es que no está, sino que hace más señales, es más claro verlo, es más visible. Ojo, no digan que el Espíritu Santo lo tiene muy chiquito, porque la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu, la plenitud de Dios vive en nosotros. Entonces, el asunto es que nosotros apagamos las llaves, porque depende de nosotros. ¿Ya? Okay. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que pasó, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo es para testificar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok. Y con esto acabamos la clase de hoy día. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Igual que hemos leído en el anterior, ¿no? Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es el que acompañó a Pablo después, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, acuérdense, toda esta gente no había entrado a una iglesia, no había entrado a Manantial, no había entrado a Agua de Vida, no había entrado a Emanuel, no. Había decidido que Cristo era su Señor, su Salvador, su vida, su centro, su todo. O sea, todos estaban en ese momento de discípulos. Por eso Jesús dijo, hacer discípulos de todas las naciones. Como discípulos y llenos del Espíritu Santo, pudieron hacer algo espectacular. Inicialmente hicieron esto. Después empezaron los problemas, vamos a ver cuando seguimos con los Hechos de los Apóstoles. Pero en ese momento era fuertísimo, era wow, ¿no? Era una unidad tremenda. Porque así debería ser. Así todos los hermanos deberíamos estar apoyándonos. ¿Qué dice la palabra? Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La idea de la iglesia no debe ser venir a escuchar un sermón. Sí, pero es venir antes del sermón para estar con los hermanos y disfrutar de esa comunidad juntos, ver qué podemos hacer los unos por los otros. Descubrimos que acá tenemos uno que es cafetero, yo tengo problemas en mi casa, por favor venga a hacerlo, te ayudo con esto y tú mismo puedes trabajar y luego ayudas a los otros, y etcétera, 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 lo que tengamos que hacer. Vamos a unirnos como hermanos. Es que la idea se ha convertido, la iglesia muchas veces, y eso te des cuenta comparado con esto, es un sitio en que vas a escuchar las canciones, alabas, escuchas la charla y oran por ti para que te bendigan, te perdonen, te sanen y te vas. Y el sentido era la comunión. Comunión no es el partimiento del pan, ojo.
persistían en la comunión. Comunión era, estamos unidos, somos un solo cuerpo. Y todo lo que estamos juntos la pasamos, nos encanta estar juntos, nos encanta compartir, nos encanta ayudarnos. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Sí? ¿Me entiendes? En los tiempos actuales, eso debería ser la iglesia. Bueno, oremos para que eso sea verdad, por la gracia de Dios. Ok. No sé, los dejé todos callados, parece. Ok, gracias Jesús. Gracias, Padre.